vamos con la previa del partido de Copa frente al Atlético de Madrid. Yo creo que, bueno, un partido más importante de lo que parece. Se trata de un partido de ida y sí que es verdad que queda la vuelta, pero un buen resultado ahí en el Metropolitano creo que al Athletic Club le beneficia bastante, sobre todo sabiendo que la vuelta se juega en San Mamés. A pesar de la baja de Nico, bueno, está en duda, pero Iñaki sabemos que yo creo que jugará al 100%. Sí que se vio un equipo mucho más constructivo con el balón, que es algo que se echó en falta frente al Cádiz y que lleguen bien los jugadores del medio como si en este caso Galarreta, que creo que es clave en este Atleti de Valverde, puede aportar mucho. Además, tenemos en el recuerdo el partido de San Mamés, que fue uno de los mejores partidos que dominó el Atleti frente a un rival, además de la entidad de los de Diego Pablo Simeone. Bueno, eso me genera confianza y dudas a la vez, ¿no? Porque al final cuando un plan te sale muy bien, pues se puede volver a repetir, pero el contrario también apunta a las cosas que salieron mal y las puede corregir. Así que nada, os dejo con la charla con Jorge. Con Pablo Barrios, bueno, un jugador bastante interesante que tiene el Atlético de Madrid en el centro del campo, si no me equivoco, es su primer año en la élite y que es un chaval joven con mucho futuro, ¿no? Y en el que no pudo estar en San Mamés y creo que puede ser uno de los elementos clave a la hora de la fluidez del Atlético de Madrid. Sí, sin duda. De hecho, sí, como bien apuntabas tú, es verdad que el año pasado ya subió al primer equipo, pero a esa mitad de temporada. Creo que después de superar el Ecuador de la temporada pasada, y sí, esta es su primera temporada entera en el primer equipo del Atlético de Madrid. Y como bien decías, es un jugador que en la ida en San Mamés no estuvo en Liga. Es un jugador que, bueno, como también has descrito muy bien en ese hilo maravilloso que has publicado en Twitter, es un jugador que aporta mucha frescura, tanto en fase ofensiva como en cuanto a recuperación, en trabajo y en esfuerzo defensivo. Es un jugador que además es muy jovencito, un jugador que a mí me gusta mucho primero, que es una cosa que se puede decir también de otros jugadores, que a lo mejor no es una virtud, pero para él yo creo que sí lo es, que es que puede ocupar varias posiciones dentro del centro del campo. Es decir, se le ha visto actuando como 5 cuando el Atlético de Madrid no tenía todavía a Artur Vermiren, que demandaba mucho esa posición de 5 para darle descanso a un Coque que cada vez se hace más mayor y tiene, por esa ausencia de 5, más labores de creación de juego, de labores defensivas, y al final la edad se va haciendo bella. Entonces, como 5 yo creo que está ayudando mucho a aportar dinamismo en la salida de balón. Y luego en la posición que ha jugado él prácticamente siempre, donde yo lo he visto al menos en juveniles y en el filial, es en el interior, ya sea en derecho, pero sobre todo en izquierdo, bueno, y en derecho también, realmente en las dos posiciones, Sí, en un las dos. jugador sí, un jugador que recibe, que le gusta mucho pedir el balón. Además, hay un gestito de la forma en la que pide balón que dicen que es de crack, bueno, eso ya más personal, pero sí es un jugador que le gusta mucho recibir el balón y sobre todo las conducciones que él hace para romper líneas, que además lo has descrito tú muy bien en el hilo, que no ya solo con la conducción, que es una de sus grandes virtudes, se pudo ver en el partido contra el Valencia, donde él recibía, orientaba muy bien su cuerpo y esas, no sé si explosividad, pero sí esa punta de velocidad o de aceleración para deshacerse de los rivales y llegar a tres cuartos de campo, y también romper líneas a través del pase, que yo creo que es otra de sus grandes virtudes, la toma de decisiones, el rango de pases, el medir muy bien los tiempos de cuándo, dónde y a quién hacer el pase, y la fuerza, que es muy importante. Lo que sí yo le veo es que a la hora de llegar a tres cuartos, como el partido contra el Valencia, justo hay una acción muy buena donde él recibe, cuerpea, o sea, cuerpea muy bien con Fran Pérez, me parece que es, se orienta a las mil maravillas, y al llegar al área intenta dar un pase con el exterior, pero a la forma de poner el cuerpo, digamos que suele dejarse el balón un poco atrasado. Entonces, a la hora de hacer el pase, digamos que le cuesta mucho más. Eso tampoco ayuda a ser más preciso en el pase, pero yo creo que es algo que tiene que mejorar, pero es una de las cosas que tiene que mejorar, pero son muy poquitas. Otra, por ejemplo, comentabas también en el hilo, hay veces que a lo mejor se ve presionado por dos o tres rivales. Si a lo mejor el compañero que se supone que tiene que tener detrás también está tapado o no tiene una línea de pase sencilla,
hay veces que se le ha visto también hay algo perjudicado y sobre todo en algunas pérdidas en zonas del campo donde se sabe que en primera división, como pierdas ahí el balón, te pueden montar una contra o una ocasión muy peligrosa y generarte una ocasión de gol. Defensivamente, muy bueno también. Es un jugador que además ayuda mucho a recuperar pelotas. Justo en el derbi, en el último partido en el Bernabéu, si no recuerdo mal, el gol que mete Llorente es una recuperación suya, que además entra en el segundo tiempo. Entonces es un jugador, como he dicho, que aporta mucha frescura. En la defensiva aporta también una barbaridad, pero sus grandes virtudes son cómo conduce con el esférico y cómo rompe líneas, tanto en esas conducciones como en los pases que hace. El rango de pases, lo que he estado comentando. Creo que Sí, es un es un jugador muy jugador clave. Además, muy como habías completo. dicho tú, perdona que te interrumpa, en la ida en San Mamés no había estado, se vio un equipo muy perezoso, muy desganado, y él, además, aportando también por su juventud, es una de las cosas que puede aportar también al partido, que puede ser diferencial en ese centro del campo de Simeone. Sí, si no recuerdo mal, en ese partido que comentas, el Atlético de Madrid, que jugó en San Mamés, pues le acompañan tanto Llorente y Saúl, que son jugadores pues que se ofrecen menos, digamos, que Pablo Barrios o Rodrigo de Paul, y sobre todo Barrios jugando en esa izquierda se puede juntar muy bien con Samu Lino en ataque, que quizás le vimos más apagado, ¿no? Mm. Eh, Otros aspectos es que es la vuelta de Reinildo, que comentábamos también, que supongo que será titular el miércoles, ya que en el Bernabéu no jugó. ¿Cómo lo estás viendo en la vuelta? Porque yo le veo bastante bien físicamente y ha vuelto como si no hubiera desaparecido todo este tiempo, ¿no? Pues esa era justo una de las dudas, el estado físico, porque claro, justo en uno de los derbis que se disputó la temporada pasada, si no recuerdo mal, le lesionaron de gravedad, creo, no sé si rompió el cruzado o bueno, tuvo una lesión muy larga y Sí. claro, había dudas sobre cómo iba a volver, porque claro, a la hora de arriesgarte a salir al mercado a buscar un central o un jugador, no sé si de sus características o si de su posición, pues había dudas. Lo mejor que le pudo pasar es que fuera convocado primero con Mozambique para la Copa África, como le pasó también a Iñaki Williams, que de hecho es curioso porque están relacionados el uno con el otro. Es decir, Sí. siempre destacó Simeone que lo que le gustaba a él, ahora comentando un poco el post, es que había vuelto con fútbol, es decir, había sido titular en los 3 partidos de la fase de grupos de la Copa África con Mozambique y se había visto que, bueno, más allá del rendimiento de su selección en sí, en líneas generales, él había vuelto con bastantes minutos, había vuelto con bastante rodaje y tuvo algunos emparejamientos top, como contra Mohamed Salah, que si no recuerdo mal es la primera o la segunda jornada, y ya ahí un poco te pone en escena de lo que podía ser, aunque es cierto que, bueno, al final la Copa África es una competición que, salvo a lo mejor los panenquitas o gente que sigue muy de cerca el fútbol, ve, y recuerdo el partido contra el Valencia, que además pude estar en el campo por fortuna, y la sensación es que había vuelto como antes de la lesión, es decir, un jugador muy físico, un jugador que estaba muy atento en el uno contra uno, un jugador que se comía físicamente y mentalmente también a los rivales, porque claro, siempre hablamos de lo físico, pero lo mental también. Cuando un jugador ve que contra un defensor hay una jugada que a él le sale bien, pero contra este defensor pues ve que la primera se la gana, la segunda también, o la tercera a lo mejor sí parece que se la gana y le vuelve a recuperar la posición de quitar la pelota, pues es un poco lo que pudo haber pasado con Reinildo el año pasado en San Mamés, ahora que hablamos de este partido. Hombre, la verdad es que estamos bastante ilusionados porque no nos esperábamos este rendimiento, sí nos esperábamos esa intensidad que siempre ha tenido, pero al final no es muy fácil volver de una lesión tan larga como la que sufrió. Y bueno, es un soplo de aire fresco a la defensa, sin duda, porque hablando un poco del cambio de estilo del año pasado, incluso del anterior, evidentemente, al pasar a 3 centrales, a tener más riesgos en la salida de balón, ocasiona que el rival, como también se ha podido ver en datos, tenga mucho más volumen de ocasiones y al final es una defensa bastante mermada donde ni siquiera el mejor central era un central, que es Axel Witsel. La vuelta a Reinildo ha sido clave. También comentaba Simeone que, bueno, le preguntaban si iba a ser Hermoso Reinildo Sí, o cómo hacía esa selección de centrales, porque es cierto que Hermoso, si bien defendiendo parece que ha mejorado en los últimos años, todos sabemos que con balón, la posición que pone, incluso el lateral, sobre todo en medio centro, en la salida de balón, es clave. Y es una cosa que quizás Reinildo parece que no tenga, que luego realmente sí tiene. Lo que pasa es que Reinildo
lo que sí tiene es potencia y lo que tiene es mucha mejor anticipación, mucho mejores fundamentos en cuanto a duelos. Y comentaba Simeone que, bueno, Reinildo quizás para equipos que contraatacan más le viene mejor al equipo que sea titular. Sin embargo, contra equipos que defiendan en bloque medio o bajo, Hermoso te da ese plus con balón que puede hacer que a lo mejor en un cambio de dirección o por su forma de jugar pueda encontrar los espacios para atacarlos en la fase ofensiva. Como digo, Reinildo ha sido un soplo de aire fresco y intuyo bueno, viendo los partidos contra el Athletic Club del año pasado, entiendo que va a ser titular. Me sorprendería que no lo fuera. Sí, sí, justo también iba a comentar lo que comentó Simeone en rueda de prensa, ¿no? De esos dos aspectos dio pistas sobre quién iba a jugar, si era Hermoso o Reinildo. Yo creo que no va a haber duda ahí, aunque sí que hemos visto a los dos juntos también, ¿no? Si, corrígeme si me equivoco, porque jugaron Pitzel, Hermoso y Reinildo puede Mm. ser frente al Valencia, ¿no? Sí, justo. Más es una cosa que yo, al menos personalmente, no me gustaría que se repitiera porque, bueno, se vio, evidentemente hay que dar descanso, luego lo vamos a hablar más adelante, el estado físico no es el mejor, mucha acumulación de partidos entre la Copa y la Liga, que es cierto que, bueno, si tú quieres aspirar a todo, pues también tienes que tomar estos riesgos de tener más partidos, aunque, bueno, sí es algo que se podría hablar más de cara a la Liga en general, por la acumulación de partidos con tantas competiciones, el ir también a Arabia Saudí, tantos kilómetros de viaje de ida y de vuelta por la Supercopa de España, es complicado, evidentemente. Pero sí, y como decía, se lo ha visto a los dos. Lo que pasa es que contra el Valencia, en el partido contra el Valencia, la verdad que no sentó muy bien, las sensaciones no fueron las mejores, porque sí es cierto que si tú te fijas, normalmente en una defensa de tres, el líbero normalmente suele ser el derecho, o los que juegan ahí de perfil zurdo, digamos que no sé si es que tienen eh, no sé si es un factor más psicomotriz, les cuesta mucho más en cuanto a rango de visión, en cuanto a toma de decisiones. Digamos que en el rango de visión parece, según estudios y según me he podido informar, parece que los perfiles diestros son más aptos que los zurdos y se vio que Hermoso tiene que jugar como central por izquierda para esa salida de balón que está siendo clave. Como líbero ya no, como líbero debería actuar Witsel, que sí es cierto que en duelos es muy bueno, y Reinildo lo bueno es que realmente él viene del Lille como lateral izquierdo. ¿Qué pasa? Que ante la ausencia de nivel defensivo en la zaga, se le pone como central izquierdo y parece que, como ha jugado tan bien, ya la gente se olvida de que Y que realmente no es no es lateral. central. Lo que pasa es que es lateral, pero como son posiciones muy parecidas, las dos enfocadas más a lo defensivo que a lo ofensivo, parece que no se nota. Además, son prácticamente las mismas zonas. Y una última cosa de Renil, lo que creo que no he dicho muy, muy, muy por encima, es la potencia con balón. Es decir, es un jugador que tiene mucha potencia, a pesar de tener más de 30 años. Se le ve que parece que se complica un poco las conducciones, el control de balón no es el mejor, pero sí que esa potencia puede ayudar a quizás crear espacios, o como le puede suceder con Pablo Barrios, que haya jugadores, más de un jugador, que se enfoquen a él y le hagan una presión doble. Entonces eso puede ayudar a crear espacios y yo, como decía antes, yo creo que va a ser Reinildo el que juegue. Claro, igual con la figura de Barrios y de Paul, pues libera un poco ese protagonismo de los centrales, ¿no? Que recaía mucho en Mario Hermoso, que sí que es verdad que yo creo que es el que mejor salida de balón tiene de los centrales Mm. del Atlético de Madrid. También comentando sobre el esquema de tres, en el último partido frente al Bernabéu, en el Bernabéu, pudimos ver una línea de 4 a partir del minuto 30, ¿no? O por ahí. Entonces, no sé si es que se contempla esa posibilidad en el Atlético de Madrid de que se juegue con línea de 4 o tú crees que va a ser una línea de 3. Yo creo que va a seguir con el mismo esquema de todos los partidos. Lo que sí creo es que el cambio de línea de 4 pueda ser posible dentro de cuando ya se suceda el partido, porque bueno, los que conozcan más o menos a Simeone o hayan visto sus partidos saben que dentro de los partidos cambia muchas veces el sistema en función del contexto. En el derbi contra el Real Madrid se veía a un Brahim mucho más suelto y además sobre todo porque como carrilero zurdo jugaba un Riquelme que defensivamente tiene bastantes lagunas. Había momentos en los que cada dos porteros se enfrentaba, por ejemplo, Brahim o Lucas Vázquez, y justo Brahim, digamos que fluía por esas zonas prácticamente sin nadie que le pudiera defender. Entonces el cambio realmente es por esa debilidad defensiva de Riquelme. Hermoso, si no recuerdo mal, pasa a ser lateral izquierdo
Riquelme pasa a la zona derecha y ya en el descanso Simeone dice: "Ponga a Llorente más adelantado, que no juegue de lateral derecho, aunque lo está haciendo, o sea, de carrilero derecho, aunque realmente lo está haciendo bien, y parece que puede ser su posición, aparte de la interior por derecha, y te meto ahí a Molina, que defensivamente tampoco que sea mucho mejor, pero sí que está mucho más adaptado". Yo creo que puede ser un contexto parecido contra el Athletic Club, dependiendo pues quién actúe por esa zona, si va a ser Nico Williams, si llega, si va a ser Iñaki, o si va a haber un extremo de estos explosivos, de muy bueno en uno contra uno. Yo puedo pensar que pueda suceder, pero yo te diría que de primeras va a seguir con el 3-5-2 habitual. Para mí, bueno, mi opinión, yo creo que se adapta mejor una línea de 4-4-2 que podemos ver en el Atlético de Madrid, bueno, por lo que lleva viniendo el Athletic Club, ¿no? Yo creo que ese espacio de atacar al carrilero, tanto con las recuperaciones altas que vimos en San Mamés, que a Lino le costaba bajar, y ante la ausencia de Reinildo, que quizás es un jugador que para mucho mejor ese tipo de acciones, tanto luego en estático, yo creo que pueden aparecer más espacios a la espalda del carrilero, entre el carrilero y el central. En cambio, con una línea de 4-4-2 creo que se puede moldar mejor al planteamiento ofensivo del Athletic Club, porque sí que es verdad que esa primera línea de dos en presión, que serán Griezmann y el acompañante, eso no va a modificar Simeone y no va a poner a un jugador en punta. Claro. Luego lo que comentábamos también, has comentado el tema físico, que quizás este año se ha hablado mucho más de la cuenta, ¿no? Del Atlético de Madrid. No sé en qué estado llega o cómo ves a los jugadores del Atlético de Madrid en su estado físico. Bueno, como decía antes, al final son mucha acumulación de partidos, lo cual para una plantilla que además acostumbra mucho a tener lesiones, ya sea por la preparación deportiva, o sea, la preparación física de la pretemporada, que desde hace años que se está viendo que si bien en los inicios de Simeone como entrenador sí le funcionaba con el método del profe Ortega, lo cierto es que en los últimos años se está viendo una plaga de lesiones bastante grande, que este año parece que está respetando algo. Sí es cierto que así únicas bajas la de Lemar que se rompió el cruzado en Valencia ya al principio de temporada, Azpilicueta que se rompió hace no mucho, no recuerdo qué partido, creo que fue contra el Sevilla, si no recuerdo mal, en Copa, en la anterior Sí, ronda, pues. y luego Jiménez que se rompió también contra el Valencia, que bueno, no fue para tanto por fortuna, o sea, se decía que para el derbi evidentemente no iba a llegar, Ujú. pero sí que quizás para el partido contra el Athletic Club, quizás podría arriesgar. Yo creo que sería demasiado arriesgado que fuera titular, porque al final sabemos todos que es un jugador casi de cristal y además, viendo los tiempos de la recuperación y la lesión en sí, sabiendo cómo es también él físicamente, yo creo que no arriesgaría. Si bien es cierto que evidentemente, si a mí me dices, si me das a elegir entre poner de titular a Savic o poner a Jiménez, tal como están los dos ahora, obviando la parte física, te diría antes a Jiménez por lo que aporta, pero los más seguros que vaya a ser Savic y en el centro de la defensa va a ser Witsel. Y luego, bueno, la única duda creo que era esa, la de Jiménez, si no recuerdo mal. El resto de dudas que pueda haber van más allá, sobre todo por quién pueda ser el titular o no en varias posiciones. Y bueno, como decía, por suerte no nos está afectando mucho. Memphis, por ejemplo, ha tenido una o dos lesiones, si no recuerdo mal, ahora no lo recuerdo del todo muy allá, pero sí es cierto que es un jugador que también se lesiona mucho, o se lesionaba al menos la temporada pasada, y esta temporada parece que le está respetando un poco más. Y es un jugador que yo también, que bueno, no lo hemos mencionado, pero yo creo que va a ser también clave porque, bueno, es un jugador que más allá de su punto de velocidad, siempre se le ha dicho que quizás esté un poco pasado de peso, aunque luego en las redes sociales de oficiales del club se mofen un poco de eso. Lo cierto que en cuanto a juego asociativo, como juega de espaldas, está siendo muy importante y está generando cifras. Lleva 6 goles generados en los últimos 7 partidos y bueno, fue titular contra el Madrid, ya generó un gol y quizás ahí pueda haber otra clave contra el Athletic Club. Sí, yo creo que también, ¿no? Y no sé si Morata llega al 100% del físico. Ahí andará, ¿no? Sí, sí, yo creo que si no es titular será suplente, o sea, entrará quizás en el segundo tiempo, minuto 65 o 70. Además, evidentemente tiene mucho mejor juego aéreo que Memphis, sobre todo por la altura. Aunque sí es cierto que hay una cosa que no soporta, yo creo que no soporta nadie directamente, la cantidad de fuera de juego
que Mm, gana, o sea, que gana en el mal sentido realmente. sí. Pero yo creo que va a ser bueno, quizás no sé, es que yo con eso tengo dudas, porque fíjate, yo creo que Memphis puede ser titular con Griezmann, yo creo que Griezmann va a ser titular sí o sí, aunque el pobre sea titular casi todos los partidos. Y arriba sí es cierto que tengo más duda entre Memphis y Morata, porque también se habló esta mañana que oye, ¿por qué no algún partido no sea este específicamente, pero sí que puedan coincidir los tres? Porque bueno, es la pareja, el tridente, mejor dicho, más goleador. Entonces yo tengo un poco de dudas ahí. Yo creo, si me tengo que arriesgar, ahora mismo te diría quizás Morata y Griezmann más por la urgencia de lo que supone el partido, aunque no espera, o sea, no sería sorprendente si vemos, por ejemplo, a Memphis viendo el estado de forma, que como te digo, viene jugándolo todo, entonces entiendo que puede haber una pequeña rotación ahí. Sí, o sea que entonces la plantilla del 11 del Atlético de Madrid, bueno, quedaría con Oblak, que tampoco lo he comentado, pero ahí el Atlético de Madrid quizás tiene un fallo, digamos, en la salida de balón, porque ahora que intenta, pues bueno, sacar la jugada, ese no tener a un portero consistente con los pies, pues yo creo que le afecta bastante y hemos visto que Oblak no es uno de ellos, pero bueno. Sí, si quieres comentar algo de Sí, Oblak. no, sí es cierto que no, de Black, a ver, lo único que sí voy a decir, por ejemplo, ahora con el cambio de estilo, sí es cierto que está consiguiendo quizás ser más calmado o tener un porcentaje mayor de acierto en el pase, que tampoco es una barbaridad, pero viendo cómo era su juego en temporadas anteriores, donde era cada balón que recibía era envío en largo, eso no sé, prácticamente él no lo discutía, ahora sí se le ve, que no sé si más calmado, pero sí que lo veo que intenta jugar más. Lo que yo creo que le falla también es que no es el típico portero moderno que cuando recibe, aguanta, mira, si hace falta dar más toques, los da. Él, te diría el 80-90% de las veces que recibe el balón, siempre es al primer toque el pase. Y eso al final, a la hora de generar ventajas, no ayuda a nada. Es decir, si además, teniendo en cuenta que el Atleti es un equipo que, sobre todo cuando es presionado muy alto, sufre, tener un portero que sepa aguantar el balón, sepa decidir bien y tenga más o menos un control del balón con los pies decente, ayudaría. Pero sí es cierto que una cosa que yo creo que le falta todavía es el jugar a más de un toque. Es decir, recibir, que si tiene que aguantar, aguántala, pero que no pase al primer toque. Yo creo que es una cosa que debería mejorar. Claro, es un elemento de atracción, ¿no? Como estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Remiro en la Real Sociedad, que al final atrae bueno, a esos jugadores rivales y luego consigue dar ese pase, pues diríamos que casi perfecto en este caso, al media punta o al delantero, o el caso de Iñaki Peña o Ter Stegen en el Barcelona. Respecto a la línea defensiva, iríamos con Reinildo, ¿no? Entiendo. Sí, 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 Con Bitzel también, seguro, esos dos yo creo que seguros. Y luego quedaría sí. una duda, ¿no? Yo creo que va a Sí, ser Savic. por Savic. Sí, Ujú. yo creo que va a ser Xavi. Sí es cierto que el otro día fue titular y viene siendo titular. Yo creo que si no fue titular contra el Valencia fue más que nada por descanso, porque evidentemente no podía jugar todos los partidos y porque, bueno, Jiménez todavía estaba por ver cómo iba a volver y cuándo sobre todo iba a volver. Entonces yo creo que va a ser titular más allá bueno, lo que siempre se dice en la comunidad atlética, que evidentemente no es ya no es ese jugador que a campo abierto sepa defenderte, porque de hecho es un jugador que ya se le está notando la edad y en cuanto a velocidad se le notan bastantes carencias, porque al final, como te digo, tiene 31, 32 años o incluso más, ahora no tengo la cifra exacta, pero es que al final es el único central por derecha de la primera plantilla que hay disponible, entonces seguramente sea él, sí, sin duda. Claro, ahora mismo añadió el Atlético de Madrid a Gabriel Paulista, pero que de momento no ha debutado en el conjunto de Simeone. Tampoco le ves como posible titular, ¿no? No, yo creo que si hubiera sido titular, bueno, igual no, porque al final el partido contra el Rayo Vallecano es el primer partido Mm. como rojiblanco suyo, digo, estando convocado. Yo creo que partidos quizás contra equipos, no sé si tipo Las Palmas o cualquier, no sin ofender a Las Palmas ni mucho menos, pero contra equipos de media baja tabla, quizás ahí ya pueda ir entrando en los 11 o teniendo minutos, como le pasó un poco a Vermeeren, que bueno, sí es cierto que él juega así más pronto de lo que se esperaba, pero sí es cierto que bueno, lo que se ve es que necesita entrenamientos, que se vaya adaptando Paulista al estilo de juego y ya conforme se vaya adaptando ya entrará
en dinámica. Luego en las bandas tendríamos a Lodi, Lodi no, siempre me confundo Lino. con Lino, que Mm, yo creo que fijo también en la banda izquierda, y en la sí, banda derecha Nahuel Molina, sí, entiendo. sin duda. Sí, 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 Vale. sí. Y luego en el centro del campo, pues iríamos con Coque, De Paul y en principio Pablo Barrios, pero sí que es verdad que Simeone se ve que apuesta mucho por Saúl, ¿no? Sí, además, en el hilo que había comentado y como veníamos comentando también minutos atrás, sobre Pablo Barrios, se ve que, bueno, justo lo que tiene Pablo Barrios es algo que le está faltando a Saúl, que es esas conducciones con balón, que sí es cierto que antes quizás no tenía tanto, pero sí lo que tenía era gol. Lo que sí te aporta Saúl, más allá de las diferencias en cuanto a posicionamiento y juego con balón que tiene con Barrios, es ese trabajo defensivo en duelos, al final por estatura y también por físico, es una de las cosas que a Simeone le gusta, que yo personalmente, más allá de que, bueno, sea algo positivo para el equipo, lo cierto es que el nivel está siendo bastante bajo y no me sorprendería que fuera titular, pero sí que me dejaría un poco contrariado porque yo creo que Barrios, como había dicho también, el hilo va a ser importantísimo por ese dinamismo y por esas diferencias con Saúl. Y en el otro lado entiendo que De Paul va a ser fijo, es un hombre que ya se está haciendo grande, ya se está haciendo grande en las noches importantes y yo creo que va a ser titular. Además, no sé si un perfil parecido a Barrios, pero es otro jugador que está cogiendo bastante galones también. Una entrevista con Valdano dijo que en la selección era muy importante, pero que ese paso adelante lo tenía que dar con el Atleti. Y es curioso que desde esta entrevista, pues ha sido dicho y hecho contra el, no sé, creo que fue antes del Madrid o después del Madrid en la Copa, pero contra la Sevilla ya se vio y en partidos importantes se está viendo. Yo creo que desde el Girona, ¿no? Marca un poco la Sí, sí, influencia justo. de ese partido que De Paul coge más confianza y Leo es más en ese perfil de lo que hace en la selección argentina. Poniéndome en la piel de Simeone, yo creo que si el Atlético de Madrid quiere pasar esta eliminatoria, no le va a valer solo con intensidad y con ganancia de vuelos, que puede que sí, pero yo creo que tiene que mostrar al final más fútbol, porque yo creo que tiene jugadores de calidad y Pablo Barrios es uno de ellos. Y nada, luego comentamos arriba, ¿no? Griezmann, un fijo indiscutible. Y luego la duda, ¿no? De si Morata, para ganar esos duelos y aliviar quizás en esa salida en largo, le puede venir bien al Atlético de Madrid o un Depay que se mueva mejor entre líneas. Yo creo que ahí también hay una duda respecto al Atlético de Madrid. Sí, sí, justo. O sea, creo que antes he hecho un poco la 13-14 porque creo que he dicho que a la vez que creo que iba a ser titular Morata y luego he dicho que iba a ser Memphis el titular. O sea que fíjate que yo creo que quizás ni si, bueno, Simeone es el que lo tiene que saber y seguramente a estas horas todavía estará pensando cuál le viene mejor porque incluso las noches antes siempre ha dicho que da muchas vueltas a absolutamente todo. Entonces, como te digo, yo tengo mis dudas. Cada uno Sí, tiene bueno, perfiles diferentes, los dos pueden aportar de una manera distinta, pero siempre beneficiando al equipo. Entonces, no te sabré decir uno. De todas maneras, yo creo que saliera quien saliera, yo creo que lo va a hacer bien y yo creo que le va a aportar al equipo. Entonces, tengo esa duda, no te sabré decir realmente quién, porque los veo un poco parejos, pero si, mira, si me tengo que mojar, te voy a ¿Mm? decir Memphis, pero porque fue titular en el último partido, porque en la Copa sí es cierto que fue titular Morata, pero en Memphis en cuanto entró, si bien fue un cambio un poco extraño, al menos entre la afición, se vio que aportó mucho más que Morata, entonces yo creo que va a ser el hombre importante para mañana. Al final ahí también se le cae el fichaje de King, ¿no? De la Mm. Juve, que venía quizás a reforzar ese puesto con más dudas de la componente de Griezmann. Y nada, por último te quería preguntar un poco sobre cómo ves al Athletic Club, el rival del sorteo que os tocó. No sé cómo ves al equipo de Valverde y qué es lo que más temes de ellos. Pues fíjate, cuando en Atlético Stats hicimos el directo en relacionando al sorteo, creo que todo lo que pedíamos era, por favor, el Athletic Club no. Pues estamos viendo que sí es cierto que bueno, el Athletic Club siempre se dice que empieza la temporada muy fuerte, se empieza ahí en posiciones europeas o muy cerca de ellas, pero que luego llega el mes de enero y parece que todo lo que han ganado lo van tirando poco a poco por ese cansancio físico. Hay partidos contra equipos que a priori debería sacar puntos como mínimo, pues son pinchazos en forma de derrota. Recuerdo algún pinchazo así contra el Cádiz, que parece
no sé si fue esta temporada o las dos anteriores, que todas las veces que fue el Cádiz a San Mamés creo que sacó puntos. Bueno, Y la sí es Elche, de hecho, cierto, es muy sí, el recordable. Elche, un Elche que además a nosotros nos ganó en su campo y estaba ya descendido, al Athletic Club también le gana, y además en San Mamés. Entonces Sí. este año parecía que, bueno, podía ser un poco otra vez la misma historia, ¿no? Pero se está viendo que nada que ver. Es un equipo muy dinámico, un equipo que al contragolpe está haciendo mucho daño. Además, se está viendo, yo creo que el mejor año hasta ahora, tanto bueno, el de Iñaki, desde luego, viendo las últimas temporadas, pero sobre todo el de su hermano, el de Nico Williams, que es un jugador que a mí me fascina. Sí es cierto que algún tramo que otro he tenido dudas, porque quizás podría parecer que si no generaba cifras podía estancarse su crecimiento, pero se ha visto que está haciendo una temporada sensacional. Creo que el fichaje de Galarreta, yo la verdad que cuando lo vi en verano dije, más allá de la política que tiene el Athletic Club en cuanto a fichajes, yo creo que es un perfil muy interesante y bastante lógico para lo que es el Athletic Club. Creo que le asenta las mismas maravillas. Y luego en defensa, que se está viendo, aparte de Unai Simón, que bueno, si va con la selección española no es por nada. Y Vivian, por ejemplo, es un jugador que a mí me fascina como central, creo que está teniendo uno de los mejores años. Y la verdad que es un equipo que este año siempre he tenido algún partido que otro que me he sentado a verlo porque era el Athletic Club, pero este año me estoy sentando mucho más porque es un equipo que además, aún siendo de fuera, lo estoy disfrutando mucho también como futbolero y evidentemente, como decía, en el sorteo yo no los quería y mucho menos teniendo que definirse la vuelta en San Mamés con todo lo que supone el Athletic Club como equipo copero, por todos he sabido que es un equipo copero, por un equipo que en casa siempre se ha hecho fuerte. Se vio, no sé si fue la temporada pasada o las anteriores, que el Athletic Club eliminó a Real Madrid y Barcelona en una misma edición, con todo lo que se supone. Entonces, bueno, tenemos ese recuerdo del partido de ida en Liga, que quizás fue un partido más para olvidar y para aprender, para no cometer más errores. Y yo creo que bueno, va a ser una eliminatoria muy bonita, eso desde luego, tengo muchas ganas. Además que bueno, la Copa del Rey es mi torneo favorito. Mira que nosotros jugamos competición europea y para mí lo que tiene la Copa no lo tienen otros torneos. Entonces, un rival muy duro, durísimo, va a ser de los más duros que hemos enfrentado hasta ahora y con mucha ilusión desde luego. Sí, pues nada, tío, muchas gracias por pasarte. Finalizamos aquí la charla de la previa y nada, veremos porque va a ser un mes interesante, tanto en el partido de ida y en el partido de vuelta en San Mamés. Así que nada, Mm. muchas gracias. Nada, a ti por la confianza.